Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al primer encuentro virtual de Azotel. Ahora estamos en todo un mundo virtual, ahora hacemos todo virtual. Así que esta tarde vamos a hablar de teletrabajo. Parece que épocas de crisis también surgen oportunidades y el teletrabajo parece ser que es una de las oportunidades que ha resurgido y que, como dicen muchos, sobre todo en redes sociales, ha venido para quedarse. Esta tarde, con todos los invitados e invitadas que nos acompañan, vamos a ver si es verdad que el teletrabajo funciona y ha venido para quedarse. Roberto Martínez, bienvenido y buenas tardes, director de la Fundación Más Familia. Naira Delgado, bienvenida Naira, buenas tardes, profesora universitaria en el Departamento de Psicología Cognitiva, Social y Organizacional de la Universidad de La Laguna, y también directora del Secretariado de Planificación Académica y Vicerrectorado de Personal Docente e Investigación. ¿Vale? Ana María Ana Belén López, bienvenida, vicepresidenta del Grupo FEDOLA. Guillermo Cedrés, bienvenido, buenas tardes, director de Recursos Humanos de Contactel. Y Maite Salazar, no por ser la última, la menos importante, jefa de División de Personas y Organización de Autoridad Portuaria. ¿Vale? Bienvenido. Vamos a hablar de teletrabajo y vamos a hablar de teletrabajo porque se ha realizado un estudio desde Fundación Más Familia en colaboración con la Autoridad Portuaria. Se ha realizado un estudio para ver la experiencia que hemos tenido los trabajadores en el teletrabajo en esta etapa de confinamiento. ¿Vale? Sé que el interés del estudio nace desde la Fundación y de Maite, desde la Autoridad Portuaria, en colaboración con Naira, sobre todo pues, por las sinergias que tienen en otros estudios, en otras colaboraciones. Y antes de un poquito hablarles en más detalle de muestreo, datos del estudio, a mí sí me gustaría que nos trasladasen el para qué y por qué surge la idea de realizar este estudio, ¿vale? ¿Dónde sale el gusanillo de coger un teléfono y decir, este es el momento de hablar de teletrabajo y vamos a poner datos para demostrar si merece la pena o no? Pues no sé, Roberto, ¿tú o yo? Bueno, yo creo que te toca clarísimamente, Maite. Eres muy culpable. Soy muy culpable. Yo no Pues quería señalarla, pero bueno, Roberto lo ha hecho. bueno. Y bueno, y las personas que nos acompañan esta tarde. El estudio sale pues de la inquietud de un conjunto de personas, no solo yo en Autoridad Portuaria, no únicamente Fundación Más Familia, sino de un conjunto de directores y directoras de recursos humanos, apasionados de los recursos humanos, que nos gusta evaluar y nos gusta tener opiniones fundadas en datos. Entonces, estaba sucediendo, estaba pasando, tuvimos que hacerlo, hubo que adaptarse al teletrabajo a lo bestia en prácticamente todas las organizaciones y queríamos saber, con datos en la mano, qué estaba pasando para mejorar en todo lo posible esa experiencia de empleado en teletrabajo, para ver cómo funciona, para ver qué puntos fuertes había, qué oportunidades de mejora, y para poder hablar de eso, como te he dicho, con datos en la mano y no solamente con opiniones. Luego, pues con el amparo y el paraguas de Fundación Más Familia, que tiene muchísima experiencia, no solo en teletrabajo, sino en general en conciliación, en flexibilidad, en todas estas nuevas medidas y todas estas nuevas prácticas de gestión para hacer el trabajo pues más humano, más cercano y más feliz y satisfactorio para todos, más productivo también, por qué no decirlo. Pues ahí fuimos enfocando el estudio y participaron, la verdad, que muchas empresas interesantes de las islas, algunas de península también. Conseguimos una muestra suficiente, ahí Naira te podrá hablar muchísimo mejor que yo, y al final pues obtuvimos conclusiones interesantes, algunas esperadas y bueno, otras no tanto. Sí, con respecto a la muestra, participaron 815 personas de 16 empresas, de 10 sectores diferentes. Y Naira, entiendo que tener 815 respuestas de 16 entidades que han participado, entre privadas y públicas, es una muestra representativa y significativa, como para que las conclusiones que vamos a hablar a partir de ahora podamos decir que son conclusiones de reales, ¿no? Sí, efectivamente, la experiencia de teletrabajo en tiempos de confinamiento ha sido pues bueno, una experiencia para todos, ¿no? Nueva, y en ese sentido pues, ha habido muchos sectores que tradicionalmente no la habían incorporado, que necesariamente se han visto obligados casi, ¿no? Forzados a experimentar
con el teletrabajo. Y en ese sentido, pues tener diferentes sectores de actividad, diferentes empresas con características diferentes, con tamaños de empresas diferentes, puestos de trabajo diferentes, yo creo que le da también un valor más interesante al estudio que se ha hecho. Obviamente, el número de respuestas sí que nos ha permitido ver o identificar si había posibles diferencias relevantes entre empresas, por tamaños, por sectores, y en términos globales no ha habido diferencias, es decir, los trabajadores han funcionado o han dado respuestas muy similares con independencia del sector de actividad, del tamaño de empresa, etcétera, del que vinieran. Claro, a mí me ha parecido muy interesante, sobre todo, el poder hacer la comparativa entre sectores, porque, por ejemplo, Ana, en nuestro mundo turismo, mundo hotel, a veces dices teletrabajar y dices, imposible, ¿cómo vas a teletrabajar? Pero claro, hay departamentos que sí se puede teletrabajar. Bajo la experiencia de este estudio, imagino que muchas respuestas de la parte alojativa han sido departamentos que sí es viable el teletrabajo, ¿no? Efectivamente, hay departamentos que sí son viables. Buenas tardes a todos. Respecto a lo que dice Naira, creo que el teletrabajo, más bien que por sectores, posiblemente sea por funciones, por categorías profesionales. Más bien, eso es lo que determina un teletrabajo, ¿no? Como bien dices tú, Marisol, efectivamente, en un hotel, pues nuestras compañeras camaradas de piso no podrán teletrabajar, o nuestros compañeros de mantenimiento, pero sí nuestros departamentos de administración, de recursos humanos, compras, que aunque es verdad que hemos estado cerrados, han estado ahora corriendo para volvernos a proveer. Hay muchos departamentos que sí han podido teletrabajar. Resto de empresas de Grupo Fedora, que también estamos en otros sectores, también muchísimos compañeros han podido teletrabajar. Así que más que sector, depende de las funciones que se puedan realizar y que se puedan realizar de esta manera, teletrabajando. Claro, que más que del sector, hablaríamos de puestos, de posibilidades dependiendo del puesto, ¿no, Guillermo? Sí. En tu caso, que es otro sector, que nos vamos a otro lado, también va en funcionalidad de competencias directas del puesto de trabajo, imagino, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya llevamos muchos años teletrabajando, ¿vale? Que yo creo que es el teletrabajo, teniendo en cuenta que muchos de los perfiles que tenemos nosotros son informáticos, técnicos de sistemas, desarrolladores, que incluso era una variable a tener en cuenta en los procesos de selección, ¿vale? Incluso como factor de atracción al talento, una de las cosas que nosotros ofrecíamos, incluso en negociaciones, era cuánto tiempo voy a dejar teletrabajar a ese candidato. Y entonces el candidato decía, hombre, es que yo tengo una oferta donde me dejan el 50% de teletrabajo, ¿vale? Y eso ya era algo que viene por la trayectoria del sector, donde podemos deslocalizar a los desarrolladores y trabajar hacia otros países, hacia otras empresas, ¿no? Pero ya lo veníamos haciendo. ¿Cuál ha sido la diferencia? Esta vez la diferencia es que ha sido un teletrabajo obligatorio. La alternativa al trabajo presencial, en este caso, ha sido la única alternativa, ¿vale? Entonces, en muchos sectores, en la mayoría de los sectores, ha sido, no, es que tienes que trabajar, mañana tienes que empezar a producir. Entonces, eso, yo tengo ejemplos de hacer un simulacro con 165 informáticos, y esos 165 informáticos, tenerlos que mandar a su casa, y a día de hoy, todavía siguen teletrabajando. El día 12 de marzo se hizo un simulacro y no hemos terminado. Siguen ahí, siguen teletrabajando. De una manera que nosotros no estamos de acuerdo. Entiendo, ningún director de recursos humanos considera el teletrabajo lo que se ha estado haciendo a día de hoy. Esto es un teletrabajo confinado, donde las jornadas se han prolongado y no es el teletrabajo que queremos ni que queremos. Pero también ha sido un teletrabajo en un estado de alarma y en una situación incluso de privado de nuestra libertad, o sea que ha sido todo como muy extremo, ¿no? Pero quizás sí es una oportunidad para un poco ver qué es posible o hacer uso de algo que ya se sabía. Bueno, en tu caso se hace teletrabajo de manera oficial, por así decirlo, de hace tiempo, incluso lo tienes en tus procesos de selección, que yo ahí tengo una curiosidad, ¿desde cuánto tiempo llevan implantando teletrabajo en Contactel y haciendo esas selecciones, ofreciendo teletrabajo a los nuevos talentos? Pues todo empezó cuando empezamos en la línea de ciberseguridad.
y a los hackers éticos que teníamos que contratar, esos hackers ya venían de un entorno de teletrabajar. Y decían, oye, yo es que tengo que hacer un pen testing a una empresa a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde. Yo no tengo ni horario ni fecha en el calendario, con lo cual tú no me puedes encasillar de 8 a 2 y de 4 a 7 para yo hacer hacking ético. Yo tengo que tener libertad. Entonces, cuando empezamos a seleccionar ese tipo de personal, que fue hace unos 3 años, empezamos a considerarlo como un valor. Y después hemos visto que para poder sujetar la rotación en el sector TIC, hemos tenido que implantar políticas de teletrabajo. Es decir, oye, un informático, un ingeniero especializado en determinada materia, pues es un recurso muy valioso para determinadas empresas de la competencia nuestra. Entonces nosotros teníamos que decir, oye, nos tenemos que adelantar y tenemos que ofrecerle a este señor que donde va a trabajar, usted quiere hacer teletrabajo, quiere 75% de la jornada, 50% de la jornada, 100%, mientras la productividad no descienda, mientras los proyectos salgan en tiempo y forma, mientras las entregas salgan en tiempo y forma, yo no tengo ningún problema. Claro, estás enfocado a objetivos y a resultados. Efectivamente, ¿no? Y eso a día de hoy va a seguir así y va a más, va a ir a más. Vale, o sea, que el tema teletrabajo, bajo tu experiencia, lo tienes un poco, por así decirlo, estandarizado bajo normas internas de la propia empresa, ¿no? Sí, sí, en sí. este caso, Roberto, sé que el Ministerio de Trabajo abrió una consulta pública sobre una futura ley de teletrabajo. Te lo comento un poco para enlazar, por ejemplo, la experiencia de Guillermo, que él un poco su empresa, ellos establecen sus propias normas, ¿no? De cómo se teletrabaja. A mí me llamó la atención esta noticia del Ministerio de Trabajo que abre esta consulta, se ha cerrado el 22 de junio y me consta que Fundación Más Familia ha participado, ¿no? en esta consulta. Este tipo de leyes o este tipo de regulación de un teletrabajo beneficia, no beneficia, entorpece la libertad de teletrabajar. Bajo tu experiencia, hola, muy buenas tardes. Un saludo desde esta tórrida meseta a todas vosotras, Guillermo, Naira, Marisol, es verdad que tienes que decir, Ana, Maite. Tienes que decir que estás en Madrid, Roberto. Sí, Pero además estamos en Canarias. No soy tan afortunado. Bueno, lo primero, ahora te contesto, Marisol, primero escuchando a Guillermo, me venía a la mente que muchas veces lo comento, ¿no? con mis amigos, ¿no? Que el teletrabajo, trabajo flexible es consustancial a los tiempos que vivimos, ¿no? Por eso no debería sorprendernos y no deberíamos haber esperado a un virus coronado que se va a llevar 1 millón de personas por delante para plantearnos determinadas cosas que a mi entender eran obvias, ¿no? Si yo repaso, y le pasará a la gente que nos está escuchando, si yo repaso, mi abuelo trabajó en el campo. Mi abuelo vivió en La Rioja y era un trabajador del campo. Pero mi padre prácticamente no trabajó en el campo. Le ayudaba algunas veces cuando salía del colegio pequeño, pero mi padre trabajó en una industria. Yo nunca he trabajado en una industria, yo trabajo siempre en una oficina. Y en 3 generaciones ya tenemos 3 tipos de trabajo absolutamente distintos. Pero cuando yo miro hacia atrás y veo a mis hijas, estoy convencido que no trabajarán en una oficina como yo, sino que trabajarán de manera deslocalizada, anytime, anywhere, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos una resistencia al cambio, algo que para mí es totalmente incomprensible, que nos hace pues, ponerle determinadas barreras, algo que, insisto, es consustancial a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y para contestarte, pues yo creo que ese anteproyecto de ley no puede ser algo peor. Creo que, así por empezar suave, luego ya voy subiendo. A mí me gusta como Spielberg, empiezo con un terremoto la película, luego ya, pues, si podemos matar a unos cuantos más, creo que no puede ser más desafortunada, sinceramente. Creo que tal y como nosotros entendemos el trabajo flexible, es un grado de libertad que las personas ejercen de manera voluntaria. Y por lo tanto, en estos 15 años hemos aprendido que hay personas, la mayoría, que quieren teletrabajar y otras, la minoría, que no quieren. Y de hecho es un disgusto si les haces teletrabajar. Pues yo creo que el éxito es, 1, no imponerlo, y 2, ir a fórmulas mixtas de trabajo en la oficina, en lugar de trabajo, donde pongo oficina, pongamos uno de los maravillosos hoteles del Grupo Fedola, mejor que mi oficina, con esas vistas,
o donde sea. Entonces, esas fórmulas mixtas son las que funcionan, porque está más que estudiado, y no quisiera aburrir mucho, pero todo lo que tiene que ver con la disrupción creativa, con la innovación, con la eficiencia, requiere trabajo en equipo. Por no decir que una persona nueva, imaginemos una persona nueva que llega a una de nuestras organizaciones y no la rodeamos, la mandamos a su casa y le decimos que a los 6 meses está cometiendo errores, o no conoce nuestra cultura, o no se expresa de acuerdo a nuestras normas. Obviamente no se ha empapado de todo nuestra cultura corporativa. Por tanto, hay que ir a fórmulas mixtas, y en las fórmulas mixtas pues cada uno le pondrá si es un 40, un 60, un 30, una mañana y 2 tardes. Y bueno, cada uno yo creo que tenemos nuestra preferencia sobre un modelo de teletrabajo. Por lo tanto, un anteproyecto que empieza, cuyo titular es "Las empresas no les va a salir gratis", pues yo creo que ya vamos Es mal, un rechazo, es un rechazo. No, claro, nos retrotrae a una lucha de clases que, para mi entender, viene de la Revolución Industrial en siglo XIX y siglo XX, lucha de clases entre empresarios, entre empleadores y empleados, y de la cual pues muchos creemos habernos alejado. Entonces creemos que no tiene sentido plantear un anteproyecto de ley de trabajo en esos términos, ¿no? Tendría que ser algo más consensuado a nivel interno, como en el caso de Guillermo, que tiene, Sin duda, lo tiene ordenado de manera interna y así lo comunica a sus trabajadores y con cierta flexibilidad y orientado a objetivos. Imagino. Sí, para nosotros el concepto conciliación, que es un concepto más amplio, tiene 5 derivadas. Una de ellas es la flexibilidad temporal y otra es la flexibilidad espacial, ¿no? Entonces forma parte de ese paquete en el cual un empleador ofrece, y como lo explicaba muy bien Guillermo, muchas veces para atraer, otras veces para fidelizar. Exacto. Y la mayoría de las veces para atraer y fidelizar. Y es consustación con los tiempos. Si queremos que estos millennials, ¿no?, pues empiecen a trabajar con nosotros, tendremos que ofrecerles cosas distintas a las que mi generación le parecían normales, ¿no? Yo soy un yuppie ochentero y mi generación, o un baby boomer, pues mi generación se motivaba por determinadas cosas, ¿no? Como era un coche de alta gama o el ascenso. Hoy en día, si queremos motivar a una chica suficientemente preparada, con un doble grado, un máster y con 23 años, pues seguramente hay cosas que no la van a motivar. Y lo sabemos, aunque lo sigamos diciendo, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo decirle a una persona de 23 años: este es tu mejor lugar para trabajar, tengo algo que para ti va a resultar irrenunciable. Y cuando ya llamó su atención y me pregunta ¿qué es eso que tienes tan bueno para mí?, le digo: un convenio colectivo. Y dice: mira, pues acabemos, ¿no? Esto es del siglo XIX, o sea, solo faltaría, ¿no? Y sin embargo, en recursos humanos creo que seguimos apuntando a la sociedad del conocimiento y la información. Queremos ser, como algunas empresas me dicen a mí: Roberto, me gustaría ser el Amazon de mi sector, como si eso fuera una cuestión de comprar boletos en la tómbola. Queremos ser el Amazon de nuestro sector, con tornos de entrada y midiendo el absentismo y con herramientas decimonónicas. Y no nos damos cuenta que eso hay que dejarlo atrás. Ahora bien, ni los políticos ni los jueces de lo laboral ayudan, ¿no? Pero el camino es el que es, ¿no? Claro, pero ahí también porque tenemos la tendencia a ese orden y a ese control, y también por el miedo de que si el trabajador no funciona, pero si el trabajador no funciona te vas a dar cuenta si está en casa o no, porque más está orientado a objetivos y resultados, se cuantifica, y tarde o temprano va a saltar, ¿no? Igual que las empresas. A mí un dato que me llamó la atención, porque sobre todo tema a la hora de teletrabajo, tema conciliación, tema mujer y niños, ¿no?, que siempre es un tema más, o por lo menos a mí pongo más el foco ahí, de datos que arroja el estudio. Por ejemplo, el 52% de las respuestas las dan mujeres, y cuando vamos a evaluar o a ver el grado de dificultad que ha originado teletrabajar en casa con niños, la media de 10, siendo 10 más difícil, es un 3,13. Es decir, con lo cual yo concluyo, ser madre y tener niños no es ni un drama, ni es nada grave, y señores, se puede trabajar. O sea, yo doy gracias a este estudio que por fin hemos puesto encima de la mesa que ser mujer y tener hijos, pues también podemos ser profesionalmente, desarrollarnos, y es más, trabajar en casa con los niños sin colegio, con Classroom, y tenemos un 3,13 de grado de difícil sobre 10. A mí este dato me ha encantado. Entonces yo lo arrojo aquí porque a ver si yo lo he entendido mal, y ahora ustedes me rebaten esto y me voy de aquí con desilusión, pero a mí este dato me pareció fascinante, ¿no? Que hayamos teletrabajado con niños y que aún así no hayamos sopesado un grado de dificultad en nuestra tarea, ¿no? Efectivamente, desde la experiencia de los trabajadores y las trabajadoras,
incluso en esta situación de Exacto. trabajo muy excepcional, con la familia en casa, con una situación de confinamiento, etcétera, las personas se sienten satisfechas con la experiencia, incluso siendo la primera vez que teletrabajaban, es decir, ha sido una experiencia satisfactoria, han considerado que era relativamente fácil, nunca es fácil, pero sí que es relativamente fácil, y la mayoría de las personas que responden la encuesta desearían continuar con parte de su jornada teletrabajando, a pesar de estas circunstancias excepcionales, de tener a los niños en casa, de no tener colegio, que no es el modelo, ¿no? O el prototipo de situación de teletrabajo. En ese caso, el 91%, que también, lo leí también, Sí. querían continuar con el teletrabajo, querían continuar. Un 9 dice que no. ¿Se sabe por qué ese 9 dice que no? Preferencias personales, en principio Personal. deben ser las que lo explican. No obstante, sería interesante indagar en si está relacionado con la urgencia, ¿no? Con la que se tuvieron que tomar estas medidas de teletrabajo. Claro, pensemos que las personas no tenían un espacio habilitado, planificado, previsto en casa para teletrabajar. Muchos de nuestros trabajadores se vieron, pues eso, de un viernes estado de alarma al lunes, teletrabajando, sin dispositivos adecuados, sin dotación, sin medios, sin silla ergonómica, sin mesa, etcétera, etcétera, ¿no? Por esta urgencia, ¿no? Pero quizá lo interesante de este estudio es que incluso en esas circunstancias, las personas que han descubierto el teletrabajo y los pocos que ya lo conocían, ¿no? Ese 50% que sí que había teletrabajado anteriormente, vamos, apuestan por él, ¿no? O lo ven claro. Desde el punto de vista del trabajador, eso está claro. Nosotros en estudios anteriores, en el último nos salió un 8% de personas que no querían teletrabajar y se mueven entre un 5 y un 10. Por eso ya hablaba de una minoría de personas el dato que hay que se puede respetar. entender que es decisión personal. Es decir, Sí, yo prefiero irme a la oficina a trabajar, pero porque me gusta ir a la oficina. Sí, yo creo que el teletrabajo requiere unos mínimos. La verdad es que esos mínimos son muy fáciles de alcanzar, pero yo he encontrado con algunas personas que no tienen nada de autodisciplina, ¿no? Entonces, cuando no tienes ni un mínimo de autodisciplina, pues son gentes que parece mentira, ¿no? Pero que les gusta que les obliguen a llegar para, bueno, de alguna manera así activar y, bueno, pues parece difícil de entender, pero es una manera de diversidad más, ¿no? Igual que últimamente estamos hablando de los PAS, ¿no? De las personas de alta sensibilidad o de personas muy introvertidas. Pues yo creo que esto es un 8, 9, 10% de la población que no quieren. Una cosa que no salía en el estudio y que yo no sé qué os ha parecido a los demás, que yo he vivido episodios de franca tensión en mi casa. Yo ya tengo 3 adolescentes, ha sido el wifi. Yo creo que el protagonista de la pandemia en mi casa ha sido el wifi. Nos hemos citado al amanecer. Me he encontrado a mis hijas moviendo el router de una habitación a otra, trampeando, ocultándose para conseguir un poquito más de la raya que ellas decían en el ordenador ha sido básica, ¿no? Pero Bueno, Roberto, aquí ha habido un protagonista. Eso no lo contesta Guillermo. Guillermo, Sí. el problema, eso tenías que haber puesto más wifi, Roberto, más mega. No, vamos a ver. No fui capaz. ¿No ves? No fue capaz, no tuvo reacción, no fue reactivo, Guillermo. La concurrencia en cuanto a comunicaciones dentro de que nos ha traído este confinamiento ha sido brutal, ¿vale? Yo tengo magnitudes de, pues, para que se hagan una idea, en alguna administración pública, personal conectado desde fuera a la administración antes de la crisis del COVID, estamos hablando, para que se haga una idea, de 300 personas. ¿Vale? Antes del COVID, en simultáneo, 300 personas. Durante la pandemia, durante el estado de alarma, 8.000. O sea, se multiplica por 25 la concurrencia de comunicación. Se multiplica por 30 las solicitudes de videoconferencia y de herramientas de videoconferencia por 30. Mayo del 19, X solicitudes, mayo del 2020 por 30 las solicitudes. Imagínate. Y después se multiplica por 10 las solicitudes de VPN, ¿vale? Conexión remota en algunas administraciones. Eso, al fin y al cabo, lo que nos ha supuesto a nosotros es una sobrecarga de trabajo a nuestros trabajadores que están a su vez teletrabajando, dando soporte y resolviendo este tipo de incidencias. De todas maneras,
una cosa que sí quería apuntar, estaban hablando de que el 9%, habla de una insatisfacción de no querer seguir teletrabajando, ese 9%, yo me quedo con el 91% de la muestra que en una situación totalmente sobrevenida, ¿vale?, quieren seguir teletrabajando. Yo me quedo con ese dato y apunto, ojo, a un aspecto muy importante desde mi punto de vista. El nivel de los departamentos de recursos humanos de las empresas en Canarias. Es decir, que han conseguido implantar teletrabajo en tiempo récord y con ese nivel de satisfacción. Es decir, y manteniendo la productividad. Entonces, yo probablemente sea la excepción que confirme la regla. Mi equipo no, pero yo a lo mejor sí. Pero el nivel del Departamento de Recursos Humanos en Canarias, para mí ha sido brutal. O sea, que hayas conseguido implantar teletrabajo de esa manera tan inmediata, con este nivel de satisfacción, olé, ¿vale? Olé, olé, olé. Sí, porque no todas las empresas sí, preparadas para totalmente de... Perdona, Marisol, perdona. Sí. No, que yo me refería a que no todas las empresas estábamos preparadas para hacer un teletrabajo de un día para otro, porque el tema de esta situación fue de un día para otro se cierra. Sí. No nos avisaron con una semana para organizar, fue de un día para otro, ¿no? Entonces ahí también... Luego, estoy de acuerdo con Guillermo, esto fue de un día para otro. Sí te puedo decir, en nuestra experiencia no teníamos, como Guillermo, nada implantado respecto al teletrabajo. Es verdad que cuando empezamos a escuchar todo lo de la pandemia, empezamos a trabajar pues en protocolos, en esas normas internas para poder adaptarnos lo antes posible, pero efectivamente nos cogió de viernes a lunes. Increíble el trabajo que se ha hecho ahí todo el equipo de recursos humanos para poder atender la necesidad. Y me quedo efectivamente con lo mismo que dicen Guillermo y Naira, de ese porcentaje, ¿no?, tan positivo de que les ha gustado la experiencia. Y yo creo que ese 9% es porque esta experiencia ha sido muy difícil. Como familias con sus hijos, o no nos olvidemos de familias con mayores a cargo, yo creo que la situación ha sido muy complicada y quizás la experiencia que muchos de los compañeros han vivido ha sido difícil porque no ha sido un teletrabajo que a lo mejor Guillermo ha podido disfrutar en tiempos, en otros tiempos en su empresa, que no ha habido esta situación de pandemia. Entonces, quizás ese 9% sea lo que su experiencia no ha sido tan gratificante, pero efectivamente escuchar que más del 90% están conformes y han disfrutado de esta experiencia me parece fantástico. Pero es verdad que en organizaciones como Grupo Fedola el teletrabajo no estaba y llegó de un momento para otro y fuimos capaces de trabajar y bastante y rápido en la elaboración de esos protocolos. Incluso le llevamos lo que antes decía Roberto de autodisciplina, en guías que les ayudaran a esa autodisciplina, pequeñas píldoras formativas que facilitaran esa dedicación que iban a tener desde casa, que es muy importante también el teletrabajo, y en el caso de las empresas, pues los trabajos, como bien decía Guillermo, esos trabajos que puedas medir, porque es muy complicado determinados trabajos que no tengas unos determinadas pues varas de medir que te permitan conocer la productividad y el rendimiento, ¿no?, del trabajador. Pero desde luego muy positivos los datos que... No, y que también a nivel de empresa llevamos ya unos años trabajando en temas de digitalización. O sea, ya quieras o no, también a veces suceden las cosas y es la causalidad, ¿no?, de que parece que estaba todo más o menos preparado. Hace unos años aterrizamos la digitalización y en el 365, etcétera, ¿no? Que también para ahí, nosotros quieras fue o una no, oportunidad. Una oportunidad también. Ha sido una oportunidad. Creo que el teletrabajo ha llegado con esa oportunidad de la digitalización. Justamente nosotros estamos en la implantación de la G Suite en Grupo Fedola como un entorno más colaborativo en la nube y nos facilitó muchísimas empresas. Estábamos en medio de la migración, o sea, nos pilló algunas empresas que no estaban en G Suite, otras sí. Para nosotros nos facilitó muchísimo a través de nuestra empresa de informática, GFTIC, nos facilitó muchísimo el tener esa digitalización los recursos con esas herramientas y se nos abrió una oportunidad de oro para instaurar un site de comunicación interna con los compañeros y darle a todos los compañeros un correo de identidad digital. Fue
En este momento, con más razón, tenemos que estar conectados, porque también coincido con Roberto, todo el trabajo que desde todas las organizaciones hacemos para ese orgullo de pertenencia, para ese mantenimiento de los equipos y para esa implantación de la cultura, hay que hacer algo mixto porque si no podemos perder. Y esa amenaza que llegaba teníamos que solucionarla y ahí efectivamente la digitalización ayuda y mucho para tener esa conexión con los equipos. Roberto, yo sé que, bueno, y Maite han estado trabajando bastante en temas de conciliación. El uso del teletrabajo, relacionándolo un poco con las cifras que dimos antes de tema mujer, dificultad de niños y el teletrabajo considerado como viable, posible, ¿no? Independientemente de la situación que se ha vivido en casa. ¿Teletrabajo puede ser una medida o quizás es una de las vías para relacionar la vía conciliación o como mejora de la conciliación o como para hacer que la conciliación sea posible? Porque también tema conciliación es un tema en empresa que también ha sido motivo de estudio, de diálogo, de negociación, ¿no? Parece como que un poco va a la par. Maite, por favor. Sí, sin duda. Vamos a ver, nosotros llevamos mucho tiempo, desde 2014, estamos certificados en el modelo FR de empresa familiarmente responsable, pues con un paquete de medidas de conciliación interesante y además con una gestión de esas medidas. Evaluamos, vemos cómo funcionan, las cambiamos, las modificamos, las mejoramos, las eliminamos en algunos casos cuando no se usan. Sabemos en cada momento cuánto estamos invirtiendo, en qué medidas, en qué tipo de medidas, cuáles están funcionando y cuáles no, con lo cual sabemos muy bien cuál de esa inversión vale la pena y cuál no. El teletrabajo era el paso siguiente, de hecho ya estábamos preparando el inicio de esta andadura que se vio forzada a empezar de manera brusca, como a todos ustedes, con la crisis del COVID. Pero yo creo que es fundamental para la conciliación, no tema niños y tema mujeres. La conciliación no es cuestión de mujeres, no puede serlo. La conciliación es precisamente cuestión de corresponsabilidad. Tiene que haber conciliación para hombres y para mujeres, porque si no, estamos perdidos. El teletrabajo no puede ser para que la mujer se quede en casa cuidando de los niños y además trabajando. No, tiene que ser una medida abierta a todas y a todos, ¿no? Como hay que decir ahora. Y yo creo que ahí es muy importante trabajar, y eso lo comentabas, Ana Belén, en medidas de rendimiento, en cambio de una filosofía de trabajo. El teletrabajo debe venir acompañado de una anticultura, más que de una cultura, la anticultura del presentismo. Eso se tiene que acabar. Y hay que empezar a medir los resultados de las personas y a medirlos de otra manera. Y ahí la encuesta nos indica, el estudio que hemos hecho nos indica que estamos un poco flojillos todavía en los departamentos de recursos humanos y tenemos que esforzarnos un poco más en esta cultura de resultados y en esta manera de medir el trabajo por resultados y no por horas nalgas en una silla, si usted me lo permite. No sé, Roberto, si quieres matizar una cuestión más. Bueno, primero, que me recordaba un poquito vuestra anterior intervención acerca de cómo nos hemos visto inmersos, ¿no?, en esta vorágine. El otro día contaba un medio de comunicación una especie de símil y me decían que, bueno, les había parecido interesante. Digo, mira, esto es parecido a haber subido el Everest sin pasar por el campo base y con chanclas. Entonces la gente se ha encontrado a 100 metros de la cima. Hombre, tú por aquí, sí, tú teletrabajas, yo también. O sea, yo el primer día de teletrabajo había amigos que me decían, Roberto, como saben que estoy en este lío, que me decían, Roberto, estoy teletrabajando. Y yo le decía, pero tú, si tu empresa es de lo más antiguo. Y me decía, sí, mira, hacemos fotos con el móvil y la enviamos por WhatsApp. O sea, eso fue el primer día de teletrabajo. Fotos y la envío por WhatsApp y el otro ya hará lo que pueda. Entonces, bueno, la verdad es que como gato panza arriba, pero estoy con vosotros, lo hemos superado y con un poquito de entrenamiento, planificación y cultura, pues llegaremos muy lejos, ¿no? Maite, hablas de recursos humanos, algo que quizás tenemos una asignatura pendiente de ese enfoque de trabajo por objetivos y resultados, ¿no? En el estudio también se evaluaba o sea, yo como trabajadora quiero teletrabajar, ¿no? ¿Y qué me tiene que ofrecer a mis recursos humanos? Por lo que, ¿no? O sea, ¿qué necesito yo para poder quedarme en casa trabajando, ¿no? ¿Y qué me tiene que dar la empresa? Pero claro, ahí yo quiero un poco también que me respondan, y a lo mejor Ana y Guillermo más, o Maite, que están más metidos en el mundo de empresa, claro,
ahí tendremos que llegar a una negociación, hasta dónde llego yo a mi solicitud y hasta dónde llega la respuesta de la empresa, ¿no? Digo, ¿no? Llegamos ahí a un acuerdo hasta dónde tú me das y yo devuelvo. O no, o la empresa tiene, o el Departamento de Recursos Humanos tiene el deber de poner a disposición todo lo que el trabajador necesite para poder trabajar en casa. Mira, yo creo, Marisol, que si hay una palabra que ha sonado en este estudio, aunque creo que no la hemos puesto por escrito, pero está como de música de fondo, ¿eh? Es la palabra confianza. Y la confianza tiene que venir de ambas partes. Por eso a lo mejor Roberto dice que esta ley de teletrabajo no es demasiado afortunada, porque parte de que la desconfianza de que la parte que va a poner la empresa hace falta recogerla en un texto normativo, porque si no, no se va a cumplir, cuando precisamente las empresas están dando el paso de confiar en personas que no están controlando presencialmente. Entonces, yo creo que es muy importante de ambas partes dar, recibir, un equilibrio y un contrato psicológico y un compromiso mutuo entre empresas y trabajadores. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde pueda cada uno también. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos un stock de ordenadores portátiles y tenemos más gente teletrabajando que portátiles disponibles. Y un concurso público pues lleva un tiempo para la dotación de esos equipos. Y ahora resulta que si se aprueba una ley de manera inminente de teletrabajo, pues tendremos que tener menos personas de las que podrían estar teletrabajando. Porque entonces estamos incumpliendo, porque no le estamos proveyendo de recursos para que puedan teletrabajar. ¿Por qué? Si el trabajador quiere, si le interesa, si se ahorra el trayecto, si se ahorra la gasolina en el desplazamiento, si se ahorra un montón de tiempo, si está cómodo en su casa y le apetece hacerlo, ¿por qué hay que meter ese corset sí o sí? Y gana calidad de vida, porque sí, gana también horas de sueño. Por no añadir un par de temas que son muy interesantes, ¿no? Al tema del teletrabajo y que nos los estamos dejando de manera colateral, ¿no? Uno es los aspectos de movilidad en las ciudades y otro es la ecología. Es decir, que ahora estamos en medio de esta pandemia y se nos está olvidando pues quizá el gran problema que tiene este planeta, que es el denominado cambio climático, ¿no? Que está ahí latente y que volverá sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, nosotros simplemente teletrabajando 2 días por semana, que nos parece una fórmula razonable, las primeras 75 compañías que firmaron el charter, que es un compromiso que hemos sacado para animar esto. Bueno, os recuerdo que en febrero el porcentaje de teletrabajo era del 8% en España, entonces algunas organizaciones como nosotros creíamos que había que animarlo de todas las formas posibles. Ahora nos hemos pasado de frenada, pero bueno. Y bueno, pues solamente con las primeras 75 compañías que firmaron el charter, la verdad es que eran grandes, y teletrabajando 2 días a la semana ya nos íbamos a una cifra de 3,2 millones de toneladas de CO2 equivalente que ahorrábamos. Pero es que además ahí no metíamos solo el desplazamiento in itinere, pero es que no metíamos eso que yo creo que se va a acabar, ¿no? Eso que todos teníamos unos amigos que nos decían, voy a Londres a una reunión a las 10 de la mañana y me vuelvo. Y tú decías, ¿de verdad? Sí, que mi empresa es así, yo soy de X y esto se va a acabar, ¿no? O esas reuniones de todos los comerciales o de todas las en Europa, que era un pretexto sobre todo pues, para salir por poquito por ahí a cenar y demás. Yo lo siento por el sector turístico, que también sufrirá un poco con eso. Hombre, que también está bien irse a cenar después de una reunión, Roberto. Sí, pero no estaban montadas con criterios de eficiencia, ¿no? Eran reuniones en el que tú trabajabas 1 hora y, bueno, pues sí, seguramente se pueden disfrazar de una actuación de ocio, pero todo eso va a cambiar. Yo creo que después de la pandemia habrá cosas que volverán más o menos a algo similar, pero otras cambiarán. Yo creo que el tema de viajes de trabajo para reuniones de 1 hora, ese yo creo que va a quedar esto nos los ha permitido estas plataformas de reuniones online. Sí, esto es cuenta todas las reuniones que hemos tenido en todo este estado de pandemia que ha permitido optimizar nuestros tiempos. Tienes una reunión en cualquier parte del mundo, luego le das a la X de Zoom, Meet, da igual, la plataforma que esté, y tú sigues en tu trabajo y en tu ciudad, ¿no? O sea que eso también nos ha permitido un poco optimizar. Con respecto a la movilidad, Ana, yo ahora me puse a pensar el caos nuestro en esa autopista sur de todos los trabajadores de hoteles yendo a sus establecimientos. Tú imaginas tu porcentaje de desplazamiento de todos esos departamentos de comercial, reserva, parte de administración también, sería, vamos, yo creo que ganaríamos en fluidez a la hora de transporte, ¿no? Movilidad. Sí, totalmente relacionado, efectivamente. Bueno, que hay Grupo Fedola trabajando en tema movilidad. En un plan de movilidad que se ha presentado desde nuestra
cadena hotelera, jefe hoteles, Exacto. al cabildo. Es verdad que no se ha avanzado, pero sí que el teletrabajo efectivamente va en conexión directa con nuestra filosofía de sostenibilidad y muchas herramientas que tenemos, ya no solo la digitalización, sino estas de las que comenta Sol, el Zoom, nos ha permitido efectivamente evitar esos desplazamientos y poder colaborar en esa sostenibilidad por la que también trabajamos y que es nuestro estandarte en Grupo Fedola y en el que hemos trabajado en ese plan de movilidad para evitar todos esos desplazamientos y, como bien dices, pues esa tortura de autopista. Y qué bien, como dice Roberto, le hemos hecho a este planeta, ¿no? En este momento de mucho que también están esas consecuencias económicas y sociales detrás, pero también al planeta le hemos dado un respiro. Lo que queremos y debemos contribuir todos es que conviva la realidad económica y volver al arranque de todo nuestro entorno económico con la sostenibilidad también. Claro. Bueno, hasta ahora todos son beneficios de teletrabajar, ¿vale? Las personas que nos acompañan tienen a disposición la parte de preguntas y respuestas o chat, que pueden trasladar a la mesa preguntas, dudas del estudio, inquietudes, que yo se las trasladaré a mis compañeros y compañeras con mucho gusto. Hasta ahora, como digo, estos son todos beneficios, yo no sé cómo no hemos hecho esto antes, aunque también a mí Roberto y me de vez en cuando a Madrid una reunión, a mí me gusta, hay que decirlo, de vez en cuando una escapadita no viene mal, y un vernos así las caras, ¿no? Eso también hay que mover también las redes de afecto a nivel laboral. Claro que sí, el equilibrio. El equilibrio, hay En que el llegar a un término equilibrio. medio está la virtud. Exacto. Pero ahora a mí me viene a la mente, claro, somos seres sociales, y más nosotros por cultura, que nos encanta un contacto y un afecto, y si no, ahí mi compi psicóloga, Naira de la universidad, y Maite también, que ahí tenemos claro eso. El trasladarnos ahora, cada uno en su caso un poco y en su contexto, habrá cosas que ya no solo es lo que Recursos Humanos nos dé para poder trabajar, ¿no? Sino que es donde tenemos que poner el foco. Yo entiendo a lo mejor, Guillermo, que has estado más relacionado con teletrabajo con tus empleados, tema de comunicación interna, ¿no? O sea, es tremendamente importante mantener esa comunicación interna con nuestros trabajadores. Habilidades que a lo mejor hay que reforzar o poner encima de la mesa. Maite dijo una confianza. Si no tenemos confianza con nuestros trabajadores, poco, ¿no? Pero ¿qué más habilidades tendríamos que ver? Temas de responsabilidad, quizás empezar a quitar control, exigencia, ¿no? Desde el Departamento de Recursos Humanos habrá ahí algún apoyo, ¿no? A la hora de la parte de habilidades de los empleados, ¿no? Yo creo que hay un tema también muy interesante, Marisol, a ver qué opináis el resto, que es el fenómeno que ya venimos a llamar desconexión digital, ¿no? Que es un fenómeno que empieza parte de Francia el año 2017 con la ley El Khomri y que ha entrado en España un poquito por la puerta de atrás, en el sentido de que ha sido metido en una ley de garantías digitales. Y bueno, pues se ha hablado mucho del registro de la jornada, que para mí es otro error del gobierno de turno, y poco de la desconexión digital, que creo que ese es un tema que merece la pena, que hablemos, porque efectivamente en una nueva relación laboral, en un nuevo orden laboral, creo que ese reconocimiento al derecho a la desconexión, pues creo que es un paso adelante, ¿no? Los trabajadores ahora teníamos una serie de derechos y ahora aparece un derecho más, que es que me desconecto y déjame en paz. Y como yo digo en mis charlas, no tiene por qué ser siempre todos los días a las 6. Hay gente que a mí personalmente pues tampoco me molesta, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con Colombia, con Latinoamérica, pero hay fines de semana especiales, hay ratos especiales que estás con tu pareja, que de verdad que no quieres, tienes derecho a desconectarte. Y claro, si empezamos a romper las barreras, a desdibujar la relación laboral, una de las consecuencias, Marisol, puede ser esta, ¿no? Que la gente acabe con tecnostrés. Eso es una medida de autocuidado. Yo creo que ahí sí tenemos que poner el foco. O sea, yo tengo una medida de autocuidado y yo no voy a estar trabajando 24 horas al día. Es decir, tengo mis horarios de descanso y entre ellos también el derecho a un uso responsable de mi tiempo. Y en ese uso responsable está en decidir cuándo trabajo y cuándo estoy, pues
pues en un momento que, yo qué sé, pues Efectivamente, compartiendo con amigos, familia, haciendo deporte, da igual, ¿no? Pero incluso yo creo yo diría que a día de hoy, con los dispositivos móviles que todos manejamos, no es solo una cuestión de teletrabajo frente al trabajo presencial, es decir, el derecho a la desconexión digital o al gestionar tu propio tiempo dentro de unos límites o de unos acuerdos, ¿no?, con la organización es fundamental. Y de hecho también algunos estudios, pues bueno, en países que tienen más tradición de teletrabajo, hablan de distintos niveles vinculados al teletrabajo, porque al final el teletrabajo es una manera, ¿no?, un modo de realizar el trabajo, y hay múltiples formas, ¿no? Mil modos de teletrabajo que comentaba antes Roberto, ¿verdad? Pues claro, muchas de las tareas requieren una planificación, una gestión semanal, quincenal e incluso mensual, para la cual no tienes que estar constantemente en contacto con otras personas. Y para otras tareas sí que necesitas acordar momentos para trabajar de forma síncrona, ¿no?, en paralelo, en el mismo momento, pero para otras muchas no. Con lo cual también ese hábito de aprender a enviar un correo y saber que la persona elegirá el momento en el que lo va a abrir y en el que va a atender a esa petición, porque no es una urgencia que lo haga hoy, ahora, en este momento que a mí me interesa, es un ejercicio de transformación también fundamental. Mira, yo esa conversación, Naira, la tuve el otro día porque dio la casualidad de lo típico, ¿no? De enviar un correo fuera de horario. Pero bueno, yo ahí decía, vale, pero ahí está tu responsabilidad de decir, ¿lo leo o no lo leo? O sea, te pueden enviar, ¿no? Entonces, eso también un poco lo que yo les comentaba antes, dónde se ponen los límites, ¿no? O sea, tú no puedes prever ni controlar todas las decisiones que hagan los demás. O todos los actos que hagan los demás, ¿no? No puedes estar pendiente porque entonces no viviríamos. Claro, Entonces, tú sí puedes mandar a mí, tú gestionas tu tiempo y tú decides cuándo lees ese WhatsApp, cuándo abres ese correo electrónico, ¿no? Y tú también ahí tú ya sabes por tu día a día qué es lo urgente, qué es lo que puede esperar. Ahí Pero también va la Marisol, responsabilidad. hay un tema interesante, es que la desconexión digital no solo tiene ese componente individual en el que estoy absolutamente de acuerdo, que tiene que ver con esa, digamos, desarrollo personal. Tiene que ver con los líderes, obliga a los líderes de las organizaciones a tener un comportamiento corporativo en la línea. Es decir, que tú puedes no abrir el correo, pero si tu jefe te echa un chorreo al día siguiente, tu grado de autonomía pues es muy limitado, porque tu jefe te ha dicho que sea la última vez que no me contestas. Entonces, yo creo que este nuevo concepto viene a cambiar un poco también determinados cimientos, ¿no? Estamos en un nuevo orden laboral, como yo decía, nuestras hijas trabajarán de manera deslocalizada, tendrán un jefe en Londres, pero tendrán también que entender, y estamos ante el inicio de un nuevo derecho a desconectarte, ¿no? Decir, oye, mira, no. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es parecido a que si yo estoy en una cena romántica con mi pareja, que deberíamos hacer más, pero al final el tiempo te come, y la llaman sus amigas. A mí me parecería fatal que atendiera esa llamada. Hola, chicas. Y no, oye, mira, que estás conmigo. Entonces, esa intromisión constante de lo laboral en nuestra vida privada, pues tampoco es la más adecuada. Positiva, exacto. Fíjate, bueno. Una cuestión interesante también que aparecía en el estudio, en las respuestas a por qué había resultado más fácil conciliar, una de las respuestas que daban en mayor proporción, ¿no?, las personas era por razones de tipo organizativas, como sufrir menos interrupciones durante la realización de mi trabajo, es decir, mientras que en la oficina nos tropezamos o alguien viene por el pasillo o alguien me cuenta o escucho, etcétera, cuando estamos teletrabajando, los compañeros se lo piensan a veces, ¿no?, antes de tocar a nuestra puerta, es decir, antes de llamarnos o antes de enviarnos un mensaje, etcétera, se plantean, ¿es realmente necesario? ¿Es el momento adecuado? ¿Requiero de su ayuda o puedo esperar?, ¿no? Entonces, esa reducción de interrupciones es muy interesante y nos habla de lo importante de respetar el tiempo de trabajo de los demás, ¿no?, de darles tiempo para que lo gestionen. Y efectivamente, estoy con Roberto, aquí también hay un reto, y para mí es el reto del teletrabajo, es decir, los trabajadores han dado el do de pecho, ¿no?, y además han encontrado la experiencia satisfactoria. Ahora la pelota está en el tejado de las organizaciones y sobre todo de los responsables de equipo, que son los que tienen que gestionar bien los niveles de confianza, la medición de los resultados del trabajo, el establecimiento de indicadores, la gestión del tiempo, el respeto del tiempo, la gestión de la autonomía de los trabajadores, etcétera. Y es otra manera de gestionar
a los equipos, ¿no? Pivotando Pero, sobre todo claro, sobre la flexibilidad, la autonomía, el desarrollo personal y profesional. Entonces, pero ahí hay un fíjate, Naira, que la Ujú. persona que no respeta tu tiempo de manera presencial y que interrumpe constantemente en un despacho, es la misma persona que te llamará constantemente, que te enviará miles de WhatsApp porque no le responde a una cuestión o interrumpe esa cena romántica, o es el jefe que te echa la bronca. Es decir, que al final es adquirir lo que no tenemos. Exacto. Es decir, o sea, para Yo, poder teletrabajar mm. tenemos que adquirir ciertas habilidades o tener en cuenta ciertas cosas que a lo mejor ahora no hemos tenido que tener. Bueno, Sí, Marisol, estoy de acuerdo en esa... Ay, perdona, Guillermo. Ibas a decir tú. sí, que hay que tener en cuenta lo que estaba comentando Roberto de este nuevo ecosistema que nos va a aparecer, que es que las competencias de nuestra gente va a tener que cambiar. Es decir, ahora se producen unas relaciones laborales mucho más maduras, ¿vale? Es decir, yo siempre he tratado a todos los trabajadores de nuestras empresas de experto a experto, ¿vale? Es decir, yo soy experto en mi trabajo, tú eres experto en tu trabajo, ¿no? Aquí no hay nadie mejor que nadie, ¿no? Ahora ese valor hay que fomentarlo mucho más. Es decir, oye, tiene que usted tener mucho más autonomía, tiene que tener mucho más corresponsabilidad. Por supuesto que el mando, ahí estoy de acuerdo con Naira, el mando, el líder, tiene que tener unas competencias de gestión, porque no es lo mismo gestionar en un entorno presencial que en un entorno virtual como el que tenemos a día de hoy. Pero otra de las cosas que saca el estudio, por eso a mí me parece el estudio como... desconozco si hay muchos que se hayan sacado en esta época y tan válido, hay cosas como, por ejemplo, que hay que tener una particularidad que es las diferencias individuales. El café para todos aquí no vale, o sea, no me vale doble pantalla para todo el mundo, porque la doble pantalla, hay algunos que a mí no me vale doble pantalla, pero habrá gente que le vale la doble pantalla y otros que no. Habrán unos que quieren móvil corporativo, que también es una demanda, pero habrán otros que no, ¿no? Entonces, atender a la diversidad en cuanto a las competencias digitales va a ser fundamental, que las competencias de los trabajadores que van a teletrabajar o parte de su jornada van a tener que trabajar a distancia van a cambiar. Afortunadamente, la mayoría estamos rodeados de ese tipo de personas, ¿no? De un profesional muy maduro y probablemente si no evolucionan o si no se transforman, probablemente no vamos a contar con ellos para nuestras estrategias y planes futuros si no se transforman o si no desarrollan ese tipo de competencias. Y después otro aspecto muy, muy importante, todo eso son ventajas, pero después hay una serie de incógnitas que hay que tener en cuenta. Uno, por supuesto, que es la desconexión. Todos los que estamos aquí hemos hecho en los últimos 3 meses, pues nos hemos pasado, no que no nos oiga nadie, pero nos hemos pasado seguro las 80 horas extraordinarias, seguro, ¿vale? De las cantidades y de prolongación de jornadas que hemos hecho, seguro, ¿vale? Y eso es algo que tenemos que gestionar con formación, con gestión del tiempo, herramientas colaborativas, que eso va a ser un reto para los departamentos, sobre todo de recursos humanos. Eso va a ser una de las dificultades. Y otra de las dificultades, que ojo con esto, porque ya hemos tenido casos de seguridad, que es aquellas empresas que no tenían implantados sistemas de ciberseguridad en sus organizaciones, ahora la ciberseguridad la tienes que lanzar hacia los hogares de tus trabajadores. Ojo, ¿vale? ¿Con qué equipos se están conectando a tu red? ¿Qué tipo de conexiones aparte de a tu red se conectan a otro sitio? Y con lo cual eso va a ser un reto. Sí, oye, fantástico, mandemos 500 trabajadores a teletrabajar, pero ¿cómo están las comunicaciones o cómo está el equipo o qué tipo de controles estás teniendo? Porque ahora mismo tenemos un caso durante la pandemia de un hacker en Madrid de 16 años que encontró un par de brechas y es que, vamos, que fulminó prácticamente a todo el mundo. ¿Por qué? Porque efectivamente las conexiones que hacían a las empresas estaban mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, eso va a ser un reto. Desconexión, el tiempo que le dediquemos a nuestros equipos
y por supuesto algunas incógnitas como esta, ¿no? La ciberseguridad, ¿cómo la vamos a mantener? Si ya nos costaba en nuestras empresas trabajando presencialmente de que no nos venga nadie con un pendrive a descargarse las fotos, a descargarse cualquier cosa, ¿cómo lo vamos a hacer ahora desde los hogares? Sí, efectivamente también, Guillermo, sí, para que el teletrabajo quede ahora implantado en muchas cosas, que yo creo que hay que darle vueltas. El teletrabajo, por lo menos en nuestro caso, llegó, y a muchas organizaciones llegó en un estado de alarma, un estado de pandemia, que ahora hace falta que regularicemos más cosas y demos vueltas. Me quedo perfectamente y de acuerdo con lo que dices, Maite, la flexibilidad, la confianza, pero también creo que tiene que haber algún marco de actuación, esos procedimientos que nos ayuden, por un lado, como decía Naira, a analizar ese rendimiento, esa productividad. Aparte está esa confianza, pero necesitamos también analizar cómo está ese trabajador respondiendo, lo que dice Guillermo de la ciberseguridad, qué medios le vamos a dar, qué vamos a aportar desde recursos humanos. Sí, totalmente de acuerdo a no ser presencialistas, pero sí a seguir manteniendo esa conexión de equipo y esa conexión con la organización. Entonces, desde recursos humanos tenemos que aportar todas esas herramientas que permitan esa conexión, desde todos los equipos técnicos, esto que nos permita la ciberseguridad. Por eso sí creo que siendo flexibles y partiendo de la confianza, sí hay que establecer unas reglas de juego mínimas que nos permitan pues saber a tanto el trabajador como la empresa con qué reglas jugamos y cómo nos vamos a enfrentar al nuevo teletrabajo. Mira, Raúl Moreno nos comenta, además de felicitar a la mesa por la exposición sobre el tema que estamos tratando, nos traslada hacia recursos humanos, cómo desde los departamentos de recursos humanos pues se le podría dar al trabajador o compensar o darle valor a un salario emocional. No sé si a lo mejor esto tiene un poco que ver con lo que, como estaba comentando tú, Ana, o Guillermo, ¿no? De esa confianza, o Maite, ¿no? De la confianza o de la disposición o de permitir, no sé si a lo mejor... Si me permitís, y luego yo he podido ver varios estudios, algunos hay publicados en LinkedIn, y los que yo mejor he visto son estudios privados hechos en empresas muy concretas y no puedo hacer uso. Pero el teletrabajo se viene a darle un valor entre un 9 y un 15% sobre el salario bruto. Es decir, en la media de los teletrabajadores valoran entre un 9 y un 15% adicional sobre su salario. Es decir, si eso no es salario emocional, que venga Dios y lo vea. Porque efectivamente estamos hablando de una percepción retributiva que no es real. Simplemente estoy dándole una flexibilidad a mis colaboradores y ellos y ellas están percibiendo que tienen una compensación distinta, ¿no? Yo creo que efectivamente tiene toda la razón Raúl, estamos en los momentos del salario emocional. Yo creo que es obvio, ¿no? Y es algo también muy consustancial a los millennials, ¿no? Nosotros, nuestra generación baby boomer, lo mirábamos todos en un patrón dinero, ¿no? Dólares o euros. Yo creo que los millennials pues tienen claro que no van a ganar grandes salarios como generación, pero sí que tienen claro que van a disfrutar de la vida. El ocio, el disfrute, el vivir vidas plenas, las multiagendas, eso es súper millennial. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con lo emocional está muy, muy presente. Y yo creo que las palabras de Guillermo de hace unos minutos eran muy, muy claras, ¿no? Cómo un millennial llega a negociar con el porcentaje de teletrabajo, ya no con el teletrabajo, sino con el porcentaje, ¿no? Y que salario está emocional, para quedarse. Claro, salario emocional también es tener organizaciones flexibles que permitan un teletrabajo sin necesidad de esa llamada de un líder enfadado porque no contesta a los 2 minutos, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la flexibilidad. El estudio también recogía una parte donde se evaluaba lo que tiene que ver con la ergonomía y el bienestar del trabajador, ¿no? Esto es un tema más dirigido a, bueno, liderado más por departamentos de prevención, pero bueno, también se contempla lo que es la parte de ergonomía del trabajador cuando trabaja en casa, ¿no? El tema postural. ¿Vieron algún dato? ¿Pudieron concluir algún dato relevante sobre este Nosotros tema? inicialmente en esta situación tuvimos que hacer una autoevaluación del puesto, está claro, pero sí que atendimos todas las necesidades puntuales que nos trasladaban muchos compañeros. Lo que decíamos antes de la doble pantalla, cualquier tipo de dispositivo, hardware, silla que necesitara, ahí estamos a su disposición, porque en este momento tuvimos que hacer una autoevaluación y entender
que teníamos que responder a las necesidades puntuales. Si llegara el teletrabajo para quedarse, efectivamente ahí también tiene que entrar la empresa de prevención y hacer en cada puesto y en cada lugar los ajustes necesarios. Ahí sí, desde luego, creo que la empresa tenemos que responder. Me parece básico el bienestar y la salud de los trabajadores. Con eso vamos a tener, en su momento respondimos todas las organizaciones y vamos a tener que seguir respondiendo, ¿no? Me decía el otro día un director de recursos humanos, escuchando ahora a Ana, me recordaba, dice, voy a hacer toda la inversión que sea necesaria en ergonomía, en dobles pantallas, para que mis trabajadores bajen a la piscina de la urbanización a trabajar. O sea, soy plenamente consciente. Voy a hacer la inversión para que no usen ni mis sillas ni mis dobles pantallas, porque esto es teletrabajo, es irte con el laptop a la esquina o tumbarte en el sofá mientras con una... Eso te digo, confianza. Como decíamos antes, Roberto, confianza que si los medios están, se usen. No, pero además es que es verdad, es que Ya. hay que darlos y luego dar la flexibilidad para que las personas madures, pues en ocasiones... Bueno, ahora hay muchas dudas también, si por ejemplo se puede teletrabajar desde segundas residencias o desde una deslocalización total, ¿no? Porque muchas personas, pues en este Madrid donde yo vivo, el fenómeno de segunda residencia es clarísimo, ¿no? Dice, no, solo desde tu primera residencia, porque claro, no te voy a poner 2 sillas, 2 mesas, 2 dobles pantallas. Bueno, que se las lleve. Claro, No, que que se se las lleve. va- Pero bueno, que es se las que lleve. silla, ¿No, mesa y Guillermo? doble pantalla necesitas una furgoneta, Marisol. Sí, ahí, Va a haber que poner la furgoneta también. Y la wifi, de paso que se lleve la wifi también. No des sobre pistas, lo- Maite. Ya de eso, Sobre lo que preguntaban, aunque Maite seguro que tiene más que aportar sobre el salario emocional que yo, pero sí hay una cosa muy importante que es la consistencia de las políticas de recursos humanos, ¿vale? Y eso el trabajador lo percibe. Tú puedes sacar, como el de Tadeo Young, como era uno que de Tadeo Young que tenía aquí todos los relojes y te vendía todo esto, ¿no? En la película, pues tú en la oferta le puedes sacar al candidato todo tipo de ofertas, ¿vale? Pero después en la consistencia de esas políticas de recursos humanos si van acorde con eso, ¿no? Entonces, uno, el sentido de pertenencia, la gente tiene que tener ese sentido de pertenencia y ojo con el teletrabajo, que se puede perder el sentido de pertenencia al verte aislado, al sentirte un trabajador. Pero existen muchísimas, desde hace mucho tiempo, muchísimas beneficios de retribución, que no necesariamente tiene que ser salario, pero nosotros sí entendemos, o sí, desde recursos humanos, y entiendo que los compañeros igual, crear una empresa donde seas feliz, donde no tengas el síndrome del domingo por la tarde, donde tú empieces a trabajar el lunes y digas, oye, me encuentro feliz, me siento realizado, me siento importante, me siento útil, me siento escuchado, y eso da exactamente igual si estamos hablando de salarios por debajo de 30 o por encima de 100. ¿Vale? Pues yo me he encontrado casos de gente con salarios muy altos y que con una insatisfacción laboral y con salarios más bajos, totalmente comprometidos, ¿no? Y un sentimiento de compromiso. Entonces, el salario emocional en el teletrabajo, sí, hay que cuidarlo, la comunicación, pero exactamente lo mismo que veníamos haciendo antes de la era pre-COVID. De todas maneras, Maite, que entiendo que nos puede aportar mucho más, nos puede comentar ejemplos y casos, ¿no? Pues mira, Guillermo, no mucho más de lo que has dicho ya. Sí que es verdad que tenemos que cuidar que la tecnología no enfríe esas relaciones interpersonales, ese sentido de pertenencia, pero no tiene por qué. Esta mañana nosotros empezamos hace un mes un programa de reconocimiento de empleados y esta mañana pues hicimos entrega de unos trofeos itinerantes a las personas que más reconocimientos han recibido de sus compañeros en determinados valores. Y una de esas personas estaba teletrabajando. Qué pena que no pueda enseñar la foto aquí. Es verdad que, bueno, las que estaban allí en presencial, pues se acercó el presidente, se acercó el director, y a él, pues nada, nos acercamos con cámara, con una llamada, y su respuesta fue, pues hacerse una foto con la foto que yo le había enviado a su vez del PIN de reconocimiento de embajador de valores de Puertos de Tenerife que le habíamos enviado. Bueno, un poquito diferente, pero igualmente cálido. Eso sí, tenemos que continuar cuidándolo, pero como hasta ahora. O sea, que es reconocimiento al esfuerzo y al trabajo, es salario emocional, ¿no? Y el tener presente a tus trabajadores.
Y el mismo teletrabajo también es un salario emocional, es una manera de también acercar, ¿no?, esa necesidad o esto que ahora mismo ha salido, ¿no?, en el estudio, que se valora muy positivamente. Ahí en el mismo teletrabajo está ese salario emocional y efectivamente de esta manera también se puede seguir trabajando y es la manera de hacerlo, una manera virtual, digital, pero de seguir manteniendo ese orgullo, ¿no?, de pertenencia, sintonía y esa conexión, que es verdad que se vio como una amenaza, o en nuestro caso lo vimos, Maite, como una amenaza en la que directamente actuamos y actuamos con una herramienta digital, como fue esa web para Grupo Fedola, que estaba un proyecto que tuvimos que acelerar porque dijimos, es el momento de estar conectados, ¿no?, otra vez después de una plataforma, y reuniones con los equipos pues también por estos medios, o sea que sí, creo que tenemos que darle una vuelta a cómo mantener esa conexión, ¿no? Hombre, está claro que vamos a trabajar en ello y que quedan pasitos por hacer, pero bueno, no pasa nada, tenemos tiempo, ¿no?, para terminar de hacer lo que hemos dejado a medias. Sí. ¿No? Sobre todo el tema de ciberseguridad, que ya nos dijo Guillermo. Sí. Dentro del estudio, Marisol, una de las cuestiones también que más destacaban las personas que respondían a la encuesta como importante o relevante es la flexibilidad, ¿no? Quizás las dos palabras clave que decía Maite que aparecen de manera sistemática serían confianza y flexibilidad. ¿No? Flexibilidad en términos de poder distribuir tu jornada de trabajo, de valorar hasta qué punto tenemos que cumplir un horario, entre comillas, concreto, estándar, de 8 a 3, aunque estés en tu casa, o no, o distribuir tu jornada adaptada a tus necesidades, a tus preferencias, a tus intereses, ¿no? Más en la línea de lo que comentaba Roberto, de valorar tu tiempo libre y de ser capaz de distribuirlo sin que eso repercuta en absoluto en los resultados del trabajo, ¿no? Entonces, también por ahí entiendo que va una de las claves del salario emocional, ¿no? Lo que ganamos las personas cuando somos capaces de decidir trabajar a las 8 o a las 9 o a las 10 o el fin de semana o a las 3 de la mañana es muchísimo, ¿no? Pues encantado, ha sido un placer. Este ratito que hemos estado, hemos iniciado el 1 de julio hablando de teletrabajo. Yo creo que aquí hemos venido para quedarnos, ¿no? Y lo puntual es que se empiezan siempre estas reuniones, ¿eh? Claro. ¿Yo qué dije? Eso también hemos aprendido, es verdad, Roberto. Marisol, aprovechando, sí me gustaría dar un apunte, aprovechando que hay gente aquí muy influyente y muy importante, ¿vale? Sí quería comentar una cosa. Ojo, porque sí, ahora aprovechando que se está regulando el trabajo de distancia, se ha hablado y en algunos foros de por qué no pagar menos seguridad social por el trabajador que está teletrabajando, el cual va a tener menos accidentes in itinere, el cual contamina menos, el cual... Vale, ¿por qué no reduzco costes y doy ese premio entre comillas, pero doy esa bonificación a las empresas para fomentar ese teletrabajo que tantas ventajas da a empresas y trabajadores? Vale, eso, como ustedes son gente importante y tienen contactos importantes que están constantemente regulando nuestras relaciones laborales, pues para que lo lancen si se encuentran así a algún ministro. Ana, toma nota, Ana. Vamos a lanzárselo, pero a todo la cabeza. Un acierto lo que has dicho. Efectivamente, si estamos contribuyendo a una sostenibilidad, si esto favorece a la empresa y al trabajador, ¿por qué ese anteproyecto que solo recoge costes por la empresa para el teletrabajo? Bueno, pues costes y por otro lado algún beneficio. ¿Alguna bonificación? Si me encuentro con alguien... Exacto. Guillermo, hombre, ¿sabes cuál es el problema, Guillermo? Que como ya no vamos a Madrid, porque no tenemos que ir a Madrid a hablar con la ministra. No, pero estáis todos invitados. Ahora estamos en situación de que Roberto y todos sus amigos tienen que venir a Canarias, vale, al revés, Roberto. A Tenerife, aquí a gastarse y a pasar las vacaciones aquí todo el tiempo que pueda. Yo debo deciros que tengo un billete que tuve que anular justo que me pilló la pandemia para Tenerife. Mi hermano vive en Tenerife, o sea que estoy, esperando el poder ir a visitaros. Me parece mejor idea, Guillermo, que vaya yo. Que vosotros sois más. Te puedes retomar, Roberto. Tienes que venirte, eso ya...
Sí, sí, eso Ya lo contacto tienes que cuanto retomar. pueda. Yo me quedo con 2 palabras, flexibilidad y confianza, con la oportunidad de que el teletrabajo se ha llegado y con la ilusión de que se mantenga, ¿no? Pues sí, Así que muchas estupendo gracias a resumen, todos. Marisol. Es un buen resumen. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a ti. Y nada, una tarde de julio muy, muy agradable. Gracias por compartir este espacio. Y nada, esperemos que volvamos otra vez a convocar otra mesa y volvamos a hablar de teletrabajo, pero con más avance. ¿Eh? Pues nada, chicos, Eso es. chicas, un placer. Gracias. Un beso fuerte y que tengan feliz Gracias. tarde. ¿Vale? Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias, Un abrazo a Marisol. todos. Gracias.